La muerte de los dragones, los negros y los verdes. La danza de los dragones es el florido nombre que se otorgó a la encarnizada lucha intestina por el trono de hierro de Poniente librada entre dos ramas rivales de la casa Targaryen entre los años 129 y 131 después de la conquista. Que se definieran los sombríos, turbulentos y sangrientos sucesos de este periodo como danza nos deja perplejos por la grotesca inexactitud. Sin duda, la frase tuvo su origen en algún trovador. La muerte de los dragones sería un nombre mucho más ajustado a la realidad, pero la tradición, el tiempo y el gran maestre Munkun legaron para los anales históricos este uso más poético, de modo que deberemos danzar a su son. Había dos candidatos principales al trono de hierro a la muerte del rey Viserys Targaryen. El primero de su nombre, su hija Rhaenyra, única descendiente viva de su primer matrimonio, y Aegon, su hijo mayor, tenido con su segunda esposa. En medio del caos y la carnicería suscitados por su rivalidad, otros aspirantes reivindicarían sus derechos a sí mismos. Se pavonearían como titiriteros en el escenario durante una quincena o un giro de luna, y después caerían tan rápidamente como habían ascendido. La danza partió por la mitad los 7 reinos, ya que señores, caballeros y plebeyos se significaron uno por uno a otro bando y alzaron las armas entre ellos. Incluso la casa Targaryen acabó dividiéndose cuando las amistades, los parientes y los hijos de uno y otro aspirante se enfangaron en la lucha. Los 2 años de hostilidades resultaron gravosos por demás para los grandes nobles de Poniente, así como para sus banderizos, caballeros y vasallos. Aunque la dinastía pervivió, al final de los combates, el poder de los Targaryen se vio grandemente menguado y se redujo considerablemente la cifra de los últimos dragones del mundo. La danza fue un conflicto sin precedente alguno en la larga historia de los 7 reinos. Aunque marcharon ejércitos, se entablaron lides en cruentas batallas. Gran parte de la masacre tuvo lugar en las aguas y sobre todo en el aire, ya que dragones combatieron a dragones con garras, colmillos y llamas. Fue una guerra caracterizada por el sigilio, el asesinato y también la traición. Una conflagración librada entre las sombras en escaleras, cámaras de consejo y patios de armas con puñales, mentiras y venenos. La contienda latente desde hacía mucho tiempo se convirtió en guerra declarada al tercer día de la tercera luna del 129 después de la conquista, cuando el debilitado y encamado rey Viserys Targaryen, el primero de su nombre, cerró los ojos para echar una siesta en la fortaleza roja de desembarco del rey y no despertó. Descubrió el cadáver un sirviente a la hora del murciélago, cuando el rey acostumbraba a tomar una copa de hidromiel. El criado corrió a informar a la reina Alicent, cuyos aposentos se encontraban tan solo a una planta por debajo de los del monarca. El septonio Eustace, al plasmar por escrito tales sucesos, ya años después, señala que el sirviente comunicó la infausta noticia directamente a la soberana, y solo a ella, sin suscitar la alarma general. Eustace no cree que esto fuera del todo casual. El fallecimiento del rey estaba previsto desde hace un tiempo, arguye, y la reina Alicent y su partido, los llamados verdes, se habían cuidado mucho de dar instrucciones a los guardias y a los criados de Viserys para que supieran qué hacer llegado el día. El enano Champiñón plantea una situación más siniestra, según la cual la reina Alicent aceleró la partida de Viserys con una pizca de veneno en el hidromiel. Debe señalarse que Champiñón no se encontraba en desembarco del rey la noche de la muerte del monarca, sino en Rocadragón, al servicio de la princesa Rhaenyra. La reina Alicent acudió de inmediato a la cámara regia acompañada por Sir Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real. En cuanto confirmaron el fallecimiento de Viserys, Su Alteza ordenó que se sellara su alcoba y se aposentaran guardias a las puertas. El servidor que había hallado el cuerpo del rey quedó bajo custodia para evitar que difundiera la especie. Sir Criston regresó a la Torre de la Espada Blanca y envió a sus hermanos de la Guardia Real a convocar a los miembros del Consejo Privado del Rey. Corría la hora del búho. Entonces, como hoy, la hermandad juramentada de la Guardia Real constaba de 7 caballeros,
hombres de probada lealtad e indudables proezas que habían jurado solemnemente consagrar su vida a defender la persona y la estirpe del monarca. Tan solo 5 capas blancas estaban en desembarco del rey en el momento del deceso de Viserys. El propio Sir Criston, Sir Harry Cargill, Sir Richard Thorne, Sir Stafford Darkling y Sir Willis Fell. Sir Eric Cargill, el gemelo de Harry, y Sir Lawrence Marbrand, que estaban con la princesa Rhaenyra en Rocadragón, quedaron ajenos y sin implicación alguna, mientras sus hermanos de armas se adentraban en la noche a fin de levantar del lecho a los miembros del consejo privado. El consejo se reunió en los aposentos de la soberana en el interior del torreón de Maegon. Nos han llegado multitud de relaciones de cuánto se dijo e hizo aquella noche. Con mucho, la más detallada y autorizada de ellas es La danza de los dragones, relato verídico del gran maestre Munkun. Aunque la exhaustiva historia de Munkun no se redactó hasta una generación más tarde y se nutría de material de diversa índole, incluidas crónicas de maestres, memorias, registros de mayordomos y entrevistas con 147 testigos supervivientes de los importantes acontecimientos de aquellos tiempos. Su descripción del funcionamiento interno de la corte se basa en las confesiones del gran maestre Orwell realizadas antes de su ejecución. A diferencia de Champignon y del Septon Eustace, cuyas versiones se derivan de rumores, hablillas y leyendas familiares, el gran maestre sí estuvo presente en la reunión y participó de las deliberaciones y decisiones del consejo. Si bien debe reconocerse que en la época en que escribió, Orwell anhelaba dar una buena imagen y absolverse de toda culpa de cuanto iba a acontecer. El relato verídico de Munkun, por tanto, retrata a su predecesor a una luz quizá demasiado favorable. Congregados en las cámaras de la soberana mientras el cuerpo de su señor esposo se enfriaba en el piso superior, se encontraban la reina Alicent, su padre Otto Hightower, mano del rey, Sir Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real, el gran maestre Orwell, Lord Lyman Besbury, consejero de la moneda, un hombre de 80 años, Sir Tylan Lannister, consejero naval, hermano del señor de Roca Casterly, Larys Strong, apodado Larys el Patizambo, señor de Harrenhal, consejero de los rumores, y Lord Jasper Wild, motejado Vara de Hierro, consejero de los edictos. El gran maestre Munkun denomina esta asamblea el Consejo Verde en su relato verídico. El gran maestre Orwell inauguró la reunión con un repaso de las tareas y los procedimientos acostumbrados y requeridos tras el fallecimiento de un monarca. Se convocará al Septon Eustace para que administre el viático y ore por el alma del rey. Un cuervo debe partir hacia Rocadragón inmediatamente, a fin de informar a la princesa Rhaenyra del deceso de su padre. Tal vez su Alteza la reina desearía redactar el mensaje, con el ánimo de suavizar tan triste noticia mediante unas palabras de condolencia. Las campanas siempre doblan para anunciar la muerte de un monarca, de modo que debería organizarse, y claro está, debemos emprender los preparativos para la coronación de la reina Rhaenyra. Todo esto debe esperar, interrumpió Sir Otto Hightower, hasta que se zanje la cuestión sucesoria. Dado su cargo de mano del rey, contaba con el privilegio de hablar en nombre del soberano, incluso de sentarse en el trono de hierro en su ausencia. Viserys le había otorgado la autoridad para gobernar los 7 reinos, y hasta que llegue el momento de coronar a nuestro nuevo rey, tal gobierno había de continuar. De coronar a nuestra nueva reina, corrigió alguien. Según nos narra el gran maestre Munkun. Tales palabras las pronunció Orwell, si bien en voz baja, una leve objeción, pero Champignon y el Septon Eustace insisten en que fue Lord Besbury quien alzó la voz en tono acre. Rey, insistió la reina Alicent, el trono de hierro, por derecho, debe heredarlo el hijo legítimo mayor de su Alteza. La discusión que siguió se prolongó hasta el alba, nos cuenta el gran maestre Munkun. Champignon y el Septon Eustace coinciden, conforme a sus crónicas. Tan solo Lord Besbury habló en pro de la princesa Rhaenyra,
el anciano consejero de la moneda, que había servido al rey Viserys durante la mayor parte de su reinado, y antes que él, a su abuelo, el viejo rey Jaehaerys recordó al consejo que Rhaenyra era mayor que sus hermanos, que contaba con más sangre Targaryen, que el difunto monarca la había escogido como sucesora. Asimismo, el soberano había rehusado en repetidas ocasiones alterar el orden sucesorio pese a los ruegos de la reina Alicent y sus verdes. Esos centenares de señores y caballeros terratenientes sendados que habían rendido obediencia a la princesa en el 105 después de la conquista y quien había prestado solemne juramento de defender sus derechos. La crónica del gran maestre Orwell difiere tan solo en que pone muchos de tales argumentos en su propia boca en vez de la de Besbury, si bien los sucesos subsiguientes nos indican que no fue así, tal como ya veremos. Pero esas palabras cayeron en oídos de pedernal. Sir Tyland señaló que muchos de los señores juramentados para defender la sucesión de la princesa Rhaenyra habían fallecido largo tiempo atrás. Han pasado 24 años, dijo. Yo por mi parte no pronuncié tal voto. Era un niño por entonces. Vara de Hierro, el consejero de los edictos, citó el Gran Consejo del 101 y la elección del viejo rey en la persona de Baelon en detrimento de Rhaenys en el 92. Luego divagó largo y tendido sobre Aegon el Conquistador, sus hermanas y la sacrosanta tradición ándala según la cual los derechos de un hijo legítimo siempre se anteponen a los de una simple hija. Sir Otto les recordó que el esposo de Rhaenyra no era sino el príncipe Daemon. Todos conocemos su naturaleza, no os equivoquéis, porque si Rhaenyra se sienta algún día en el trono de hierro, sería el señor del lecho de pulgas quien nos gobernase, un rey consorte tan cruel e intransigente como Maegor. Mi cabeza sería la primera en caer, no lo dudo, pero la de vuestra reina, mi hija, la seguiría. No perdonará la vida de mis hijos tampoco, declaró la reina Alicent, haciéndose eco de sus palabras. Aegon y sus hermanos son los hijos legítimos del rey y tienen más derecho al trono que su estirpe de bastardos. Daemon buscará algún pretexto para darles muerte a todos, aún a Eleana y a sus pequeños. Un Strong dejó tuerto a Aemon, no lo olvides. Era un niño, cierto es, pero del zagal sale el hombre y los bastardos son monstruosos por naturaleza. Si reinase la princesa, les recordó Sir Criston Cole, Jaehaerys Velaryon reinaría tras ella. Los 7 asistan al reino si sentamos a un bastardo en el trono de hierro. Se explayó sobre los caprichosos modos de Rhaenyra y la infamia de su marido. Convertirían la fortaleza roja en un lupanar. Ninguna hija de hombre estaría a salvo, ni ninguna esposa de marido, ni siquiera los niños. Ya conocemos las inclinaciones de Laenor. No queda constancia alguna de lo que Lord Larys Strong pronunciara una palabra durante el debate, pero eso no era desusado. Aunque de verbo ágil cuando era preciso, el consejero de los rumores atesoraba sus palabras como un avaro acumula su dinero y preferiría escuchar a hablar. Si seguimos adelante, previno el gran maestro Orwell al consejo, según el relato verídico. Seguramente nos conduzca a la guerra. La princesa no se inhibirá tímidamente y cuenta con dragones. Y amigos, apostilló Lord Besbury, los hombres honorables que no olvidarán los votos pronunciados ante ella y su padre. Soy anciano, pero no tanto como para quedarme impávido mientras los de vuestra relea os conjuráis para robarle su corona. Dicho aquello, se incorporó para marcharse. En cuanto a lo que sucedió después, nuestras fuentes difieren. El gran maestre Orwell nos narra que prendieron a Lord Besbury a la salida, por orden de Sir Otto Hightower, y lo escoltaron a las mazmorras. Tras ser confinado en una celda negra, acabaría por morir de un resfriado mientras aguardaba el juicio. La crónica del Septón Eustace relata algo distinto. Según sus páginas, Sir Criston Cole obligó a Lord Besbury a volver a sentarse y le rebanó el gaznate con un puñal.
Champiñón también atribuye su muerte a Sir Criston, aunque en su versión Cole agarró al viejo por el cuello del jubón y lo arrojó por un ventanal, para que muriese atravesado por las picas de hierro del foso seco que había debajo. Las tres relaciones sí coinciden en un aspecto. La primera, sangre vertida en la danza de los dragones, fue la de Lord Lyman Besbury, consejero de la moneda y Lord tesorero de los 7 reinos. No se volvió a oír disenso alguno tras la muerte de Lord Besbury. El resto de la noche se invirtió en planear la coronación del nuevo soberano. Debía hacerse con premura, en esto todos sí coincidían, y en confeccionar las listas de posibles aliados y enemigos en caso de que la princesa Rhaenyra rechazase aceptar la entronización del rey Aegon. Dado que la princesa se encontraba confinada en Rocadragón, a punto de dar a luz, los verdes de la reina Alicent gozaban de cierta ventaja. Cuanto más tiempo ignorase Rhaenyra el fallecimiento del rey, más lentamente obraría. Tal vez la muy puta muera al parir, cuenta Champiñón que dijo la reina Alicent. Ningún cuervo voló aquella noche, no doblaron las campanas. Los sirvientes que sabían de la defunción del monarca acabaron en los calabozos. Sir Criston Cole recibió la tarea de prender a los negros que quedasen en la corte, los señores y caballeros que pudiesen inclinarse en favor de la princesa Rhaenyra. No inflijáis violencia alguna a no ser que se resistan, ordenó Sir Otto Hightower. Los hombres que se posternasen y jurasen lealtad al rey Aegon no sufrirán el menor daño por nuestra parte. ¿Y quienes se nieguen?, preguntó el gran maestre Orwell. Son traicioneros, dijo Vara de Hierro, y como tales deben morir. Lord Larys Strong, consejero de los rumores, tomó la palabra entonces por primera y última vez. Seamos los primeros en jurar, no vaya a ser que haya un traidor entre nos. Tras desvainar el puñal, el patizambo se hizo un corte en la palma de la mano, un juramento de sangre para unirnos todos, hermanos hasta la muerte. Y así fue como todos los conspiradores se rajaron la palma y se estrecharon las manos jurando solemne hermandad. Tan solo la reina Alicent quedó exenta de tal juramento en atención a su condición de femina. Ya rayaba el alba sobre la urbe antes de que la reina Alicent despachase a la Guardia Real en busca de sus hijos Aegon y Aemon, para que los llevaran ante el consejo. El príncipe Daeron, el más joven y considerado de sus hijos, se encontraba en Antigua sirviendo como escudero de Lord Hightower. El tuerto príncipe Aemon, de 19 años, fue hallado en la armería recogiendo un peto y una cota de malla para su instrucción matutina en el patio de armas. ¿Aegon es rey?, preguntó a Sir Willis Fell. ¿O debo arrodillarme y lamer el coño de la vieja ramera? La princesa Eleana estaba desayunando con sus hijos cuando se presentó la Guardia Real, pero cuando le preguntaron por el paradero del príncipe Aegon, su hermano y esposo, dijo tan solo: no está en mi lecho, de eso podéis estar seguro. Sois muy libre de buscarlo bajo las mantas. El príncipe Aegon estaba a sus travesuras, dice Monkun, con vaguedad en su relato verídico. El testimonio de Champiñón afirma que Sir Criston encontró al joven futuro rey asombrado y en cueros en un tugurio de lecho de pulgas, donde dos niños del arroyo con los dientes afilados se mordían y despedazaban mutuamente para su disfrute, mientras una niña de no más de 12 años le daba placer con la boca. No obstante, achaquemos tan poco edificante imagen a la naturaleza de Champiñón y demos pábulo en cambio a las palabras del Septon Eustace. Aunque el buen Septon reconoce que se halló al príncipe Aemon con una querindonga, insiste que la joven era la hija de un acomodado mercader, muy apreciado por los demás. Es más, el príncipe inicialmente se negó a participar en el plan de su madre. Mi hermana es la heredera, no yo, dijo según la versión de Eustace. ¿Qué clase de hermano priva de sus derechos a su hermana? Tan solo cuando Sir Criston lo convenció de que la princesa seguramente lo ejecutaría junto a sus hermanos si ciñese la corona, Aegon depuso su actitud. Mientras perviva un legítimo Targaryen, ningún Strong puede confiar
en ocupar el trono de hierro, dijo Cole. Rhaenyra no tiene más remedio que cortaros la cabeza si desea que sus bastardos gobiernen tras ella. Fue esto y no otra cosa lo que lo persuadió para aceptar la corona que le ofrecía el consejo privado, insiste nuestro buen Septon. Mientras los caballeros de la Guardia Real andaban buscando a los hijos de la reina Alicent, otros mensajeros convocaron al comandante de la guardia de la ciudad y a sus capitanes. Había 7, cada uno encargado de una puerta, en la Fortaleza Roja. Tras interrogarlos, a 5 se los consideró simpatizantes de la causa de Aegon. A los otros 2, junto con su comandante, se los juzgó indignos de confianza y se vieron cargados de cadenas. Se nombró comandante de los Capas Doradas a Sir Luthor Largin, el más temible de los 5 leales. Al parecer, un auténtico toro de más de 5 codos de altura, según ciertos rumores. Había matado una vez a un caballo de guerra de un puñetazo. Sin embargo, Sir Otto era prudente, por lo que tuvo la precaución de nombrar lugarteniente de Largin a su propio hijo, Sir Gawain Hightower, hermano de la reina, y le dio instrucciones de no quitar ojo a Sir Luthor por si daba muestras de deslealtad. Se nombró a Sir Tylan Lannister consejero de la moneda en sustitución del difunto Lord Westbury, y actuó enseguida para hacerse con el tesoro real. El oro de la corona se dividió en 4 partes. Uno se encomendó al cuidado del Banco de Hierro de Bravos, otra se envió muy bien custodiada a Roca Casterly, una tercera a Antigua. El resto de las riquezas se invertiría en sobornos y regalos y también en contratar mercenarios en caso de necesidad. Para reemplazar a Sir Tylan como consejero naval, Sir Otto recurrió a las Islas del Hierro, por lo que envió un cuervo a Dalton Greyjoy, el Kraken Rojo, el osado y sanguinario Lord Segador de Pike, que a la sazón contaba 16 años, a fin de ofrecerle el almirantazgo y un asiento en el consejo por mor de su lealtad. Pasó un día, luego otro. No se convocó septones ni hermanas silenciosas a la cámara donde yacía el rey Viserys, hinchado y putrescente. No teñieron las campanas. Cuervos sí volaron, aunque no a Rocadragón, sino a Antigua, Roca Casterly, Aguas Dulces, Alto Jardín y muchos otros señores y caballeros que, según creía la reina Alicent, podían ser simpatizantes de su hijo. Se desempolvaron y consultaron los anales del Gran Consejo del 101 y se tomó nota de qué señores habían defendido a Viserys y cuáles a Rhaenys, Laena o Laenor. Los señores reunidos habían favorecido al aspirante varón en detrimento de la hembra en proporción de 20-1, pero había habido casas disidentes y era muy probable que brindaran apoyo a la princesa Rhaenyra en caso de conflicto bélico. La princesa contaría con la serpiente marina y sus flotas, a juicio de Sir Otto, así como los demás señores de las costas orientales, Lord Bar-Aemon, Lord Massey, Lord Celtigar y Lord Crab, seguramente, quizá incluso el Lucero de la Tarde. Eran potencias menores, con excepción de los Velaryon. Los norteños suponían una preocupación mayor. Invernalia se había situado en el bando de Rhaenys en Harrenhal, así como los banderizos de Lord Stark, Dustin del Fuerte Túmulo y Manderly de Puerto Blanco. Tampoco la casa Arryn era de fiar, ya que Nido de Águilas se encontraba a la sazón gobernada por una mujer, Lady Jane, la doncella del Valle, cuyos derechos podían quedar en entredicho si se marginaba a la princesa Rhaenyra. El mayor peligro era Bastión de Tormentas, ya que la casa Baratheon siempre había apoyado incondicionalmente las reivindicaciones de la princesa Rhaenys y sus hijos. Aunque el viejo Lord Bourmont ya había muerto, su hijo Borros era más beligerante, si cabe, y los señores de la tormenta menores seguramente seguirían su criterio. Entonces debemos procurar que se ponga de parte de nuestro soberano, declaró la reina Alicent. Y acto seguido envió a buscar a su segundogénito. De modo que no fue un cuervo el animal que aquel día levantó el vuelo hacia Bastión de Tormentas, sino Vhagar, la más grande y anciana de los dragones de Poniente. A sus lomos viajaba el príncipe Aemon Targaryen, con un zafiro en lugar de su ojo vacuo. Tu propósito es ganarte la mano de una de las hijas de Lord Baratheon,
le dijo Siroto a su abuelo antes de partir. Le dijo Siroto, su abuelo, antes de partir. Cualquiera de las 4 servirá. Cortéjala y cásate con ella. Así, Lord Borros entregará a tu hermano las tierras de la tormenta. Si fracasas, no fracasaré, fanfarroneó el príncipe Aemon. Aegon tendrá bastión de tormentas y yo tendré esa moza. Cuando partió el príncipe Aemon, el hedor de la cámara del difunto rey ya emponzoñaba todo el torreón de Maegor, y ya se propagaba multitud de habladillas y rumores por toda la corte y el alcázar. Los calabozos de la fortaleza roja estaban tan repletos de hombres sospechosos de deslealtad que hasta el Septon Supremo empezaba a encontrar llamativas tantísimas desapariciones y preguntó por algunos ausentes desde el Septo Estrellado de Antigua. Siroto Hightower, el hombre más metódico que jamás hubiese servido como mano, deseaba más tiempo para los preparativos, pero la reina Alicent sabía que no cabía más retraso. El príncipe Aegon ya estaba harto de secretismo. ¿Soy el rey o no?, preguntó a su madre. Si lo soy, coronadme ya. Las campanas echaron el vuelo al 10º día de la tercera luna del 129 después de la conquista, anunciando el fin de un reinado. El gran maestre Orwyl recibió al fin la venia para enviar a sus cuervos, y las negras aves surcaron el cielo por centenares para propalar la nueva de la ascensión de Aegon por todos los rincones del reino. Se convocó a las hermanas silenciosas a fin de que acondicionaran el cadáver para su incineración, y se enviaron jinetes a lomos de caballos claros para difundir la noticia entre las gentes de desembarco del rey, al grito de «El rey Viserys ha muerto, viva el rey Aegon». Al oírlo, escribe Munkun, hubo quien sollozó y quien vitoreó, pero la mayor parte de la plebe se quedó mirando silente y confundida y preocupada, y de cuando en cuando se alzaba una voz que decía «¡Viva nuestra reina!». Entretanto, se realizaban apresuradamente los preparativos de la coronación. Pozo Dragón fue el lugar escogido. Bajo su colosal cúpula había suficientes gradas de piedra para acomodar a 80.000 personas, y los gruesos muros, la imponente cubierta y las altísimas puertas de bronce hacían bien defendible el edificio en caso de que los traidores intentaran detener la ceremonia. El día señalado, Sir Criston Cole ciñó la corona de hierro y rubíes de Aegon el Conquistador, las sienes del hijo mayor del rey Viserys y la reina Alicent, y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, el segundo de su nombre, rey de los Sándalos y los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos, protector del reino. Su madre, la soberana Alicent, bien amada del pueblo, colocó su propia corona en la cabeza de su hija Eleana, esposa y hermana de Aegon. Tras besarle las mejillas, la soberana se hincó de rodillas ante su hija, humilló la cerviz y dijo: «Mi reina». Cuantos acudieron a contemplar la coronación, continúa siendo un asunto controvertido. El gran maestro Munkun, basándose en Orwyl, nos dice que más de 100.000 plebeyos se apretujaron en Pozo Dragón, y que sus vítores eran tan atronadores que sacudían los muros, mientras que Champiñón afirma que los asientos pétreos estaban medio llenos, puesto que el Septon Supremo se encontraba en Antigua por ser demasiado anciano y estar frágil para viajar a desembarco del rey. Recayó sobre el Septon Eustace la unción del rey Aegon con los santos óleos y la misión de bendecirlo con los 7 nombres de los dioses. Quizá algunos miembros de la concurrencia, de vista más aguda que la mayoría, reparasen en que tan solo 4 capas blancas asistían al nuevo rey, no 5, como hasta entonces. Aegon, el segundo de su nombre, había sufrido las primeras deserciones, ya la víspera, cuando Sir Stefford Darkling, de la Guardia Real, se escabulló de la ciudad con su escudero, 2 mayordomos y 4 guardias reales. Al amparo de la oscuridad salieron a hurtadillas por un portillo donde los aguardaba un esquife de pescadores para conducirlos a Rocadragón. Llevaban una corona robada, una banda de oro amarilla ornada con 7 gemas de diversos colores. Se trataba de la que había llevado el rey Viserys, el viejo rey Jaehaerys, antes que él. Cuando el príncipe Aegon decidió ceñir la corona de hierro y rubíes de su tocayo el Conquistador, la reina Alicent ordenó que se custodiase la corona de Viserys, pero el mayordomo a quien se confió la tarea se fugó con ella. Tras la coronación, los guardias reales restantes escoltaron a Aegon hasta su montura, una espléndida criatura de brillantes escamas doradas con las membranas de las alas de color rosa claro.
Fuego solar era el nombre que había recibido este dragón del amanecer dorado. Munco nos narra que el rey circundó por 3 veces la ciudad y luego aterrizó intramuros de la Fortaleza Roja. Sir Harry Cargill condujo a su Alteza al Salón del Trono, iluminado por antorchas, donde Aegon II subió los peldaños del trono de hierro ante 1 millar de señores y caballeros. Los gritos retumbaron por toda la estancia. En Rocadragón no se oyeron vítores. Por los salones y las escaleras de la Torre del Dragón Marino resonaban chillidos procedentes de los aposentos de la soberana Rhaenyra Targaryen, quien bregaba y se estremecía en su tercer día de parto. No salía de cuentas hasta el siguiente giro de la luna, pero los acontecimientos de desembarco del rey habían infundido en la princesa una furia implacable que, al parecer, había precipitado el nacimiento, como si el fruto de sus entrañas estuviese airado también y bregase por salir. La princesa lanzó imprecaciones durante todo el alumbramiento. Trató de atraer las iras de los dioses sobre sus hermanos paternos y su madrastra, la reina, y detalló los tormentos que les infligiría antes de concederles la muerte. Maldijo asimismo al niño que gestaba, nos dice Champiñón, se aferraba el abultado vientre, mientras que el maestre Gerardis y la comadrona trataban de trabar sus aspavimentos, y gritaba: monstruo, monstruo, sal ya, pero que salgas ya. Cuando al fin llegó al mundo el infante, en efecto resultó ser un monstruo, una niña que nació muerta, contrecha y deforme, con una oquedad en el pecho en el lugar que debería ocupar el corazón, y una corta y gruesa cola escamosa. O así la describe Champiñón. Dice también el enano que fue él quien transportó a la criatura al patio para cremarla. La niña difunta había recibido el nombre de Visenya, anunció la princesa Rhaenyra al día siguiente. Cuando la leche de la amapola le había aliviado lo peor de los dolores, era mi única hija, y la han matado. Me han robado la corona y han asesinado a mi hija, y es menester que lo paguen. Así comenzó la danza, cuando la princesa convocó a un consejo, el Consejo Negro, denomina el relato verídico, y al contubernio de Rocadragón, contrapuestamente al Consejo Verde de desembarco del rey. La misma princesa Rhaenyra lo presidió, sentada entre su tío y su marido el príncipe Daemon, y su fiel consejero el maestre Gerardis. Sus 3 hijos estaban presentes, si bien ninguno alcanzaba la edad de la hombría. Jace tenía 14 años, Luke 13 y Joffrey 11. 2 guardias reales acompañaban de pie: Sir Eric Cargill, gemelo de Sir Harry, y el poniente Lord Loren Marbrand. 30 caballeros, un centenar de ballesteros y 300 hombres de armas componían el resto del acuartelamiento del Rocadragón. Siempre se había considerado una cifra suficiente para una fortaleza de tal poderío. Como instrumento de conquista, eso sí, nuestra hueste deja algo que desear, observó amargamente el príncipe Daemon. Una decena de señores, banderizos y vasallos menores de Rocadragón tomaron también asiento en el Consejo Negro. Celtigar de Isla Zarpa, Stoughton de Reposo del Grajo, Massey de Piedra Tormenta, Bar Emon de Punta Aguda, Darkling de Valle Oscuro, entre muchos otros. Pero el noble más relevante que brindó sus fuerzas a la princesa fue Corlys Velaryon de Marca Deriva, la serpiente marina. Aunque ya anciano, le gustaba decir que se aferraba a la vida. Como un marinero que se ahoga, se aferra al pecio de un navío zozobrado. Quizá los 7 me preservarán para esta última lisa. Llegó Lord Corlys acompañado de su esposa, la princesa Rhaenys, de 55 años, con el rostro magro y arrugado, y el cabello negro vetado de blanco, si bien tan fiera y arrojada como a los 22. La mujer que pudo reinar, la llamaba Champiñón. ¿Qué podía tener Viserys que no tuviera ella? ¿Una salchichita? ¿Es que eso basta para ser rey? Pues que reine Champiñón entonces. Mi salchicha triplica el tamaño de la suya. Quienes tomaron asiento en el Consejo Negro se consideraban lealistas, pero muy bien sabían que el rey Aegon II los tacharía de traidores.
Todos habían recibido ya la orden de comparecer en desembarco del rey y presentarse en la Fortaleza Roja a fin de jurar lealtad al nuevo rey. La suma de todos sus huestes no podía igualar ni tan solo el poder de los Hightower. Los verdes de Aegon gozaban también de otras ventajas. Antigua, Desembarco del Rey y Lannisport eran las mayores y más ricas ciudades del reino, y todas ellas estaban en sus manos. Todos los símbolos visibles de legitimidad correspondían a Aegon, pues presidía en el trono de hierro, vivía en la Fortaleza Roja, portaba la corona y la espada del conquistador, y lo había ungido un septón de fe ante decenas de millares de ojos. El gran maestre Orwyll participaba en su consejo, y el Lord Comandante de la Guardia Real había puesto la corona sobre su regia cabeza. Por añadidura, él era varón, lo cual, a los ojos de muchos, lo convertía en el legítimo rey, y a su hermana en la usurpadora. Las ventajas de Rhaenyra eran, por contra, muy escasas. Puede que algunos de los señores de mayor edad recuerden el juramento que había pronunciado cuando se nombró a Rhaenyra princesa de Rocadragón y heredera de su padre. En una época anterior había sido muy amada, tanto por las gentes de alta cuna como por el común, cuando la vitoreaban como la delicia del reino. Muchos jóvenes señores y nobles caballeros habían impetrado sus favores. Pero ¿cuántos lucharían por ella, ahora que era una mujer casada, de cuerpo ya añoso y engrosado por 6 alumbramientos? Era una pregunta a la que nadie sabía responder. Aunque su hermano hubiera saqueado el tesoro de su padre, la princesa tenía a su disposición las riquezas de la casa Velaryon, y las flotas de la serpiente marina le conferían superioridad en la mar. Además, su consorte, el príncipe Daemon, de valía demostrada en peldaños de piedra, tenía más experiencia bélica que todos sus émulos juntos. Por no mencionar que Rhaenyra tenía dragones. Igual que Aegon, señaló el maestre Gerardis. Nosotros tenemos más, dijo la princesa Rhaenys, la mujer que pudo reinar, que había sido jinete de dragones más tiempo que ninguno de ellos. Y los nuestros son mayores y más fuertes, salvo Vhagar. Los dragones se crían mejor aquí, en Rocadragón. Todo esto enumeró ante el consejo. El rey Aegon contaba con su fuego solar, una bestia espléndida si bien joven. Aemon el tuerto montaba a Vhagar y no podía desdeñarse el peligro que suponía la montura de la reina Visenya. El dragón de la reina Helena era Fuego Enseño, la hembra que en otros tiempos había transportado a Rhaena, la hermana del viejo rey, a través de las nubes. El del príncipe Daeron era Tessarion, una hembra de alas oscuras como el cobalto y de zarpas, cresta y escamas ventrales brillantes como el cobre bruñido. Eso suma 4 dragones con el tamaño preciso para luchar. Los mellizos de la reina Helena también tiene dragones, pero no eran más que crías. Maelor, el hijo menor del usurpador, tan solo poseía un huevo. En contraposición, el príncipe Daemon tenía a Caraxes y la princesa Rhaenyra a Syrax, ambas bestias enormes y sobrecogedoras. Caraxes, sobre todo, era temible y nada ajeno a la sangre, y el fuego desde los peldaños de piedra. Los 3 hijos de Rhaenyra, tenidos con Laenor Velaryon, eran jinetes de dragones. Vermax, Arras y Tiraxes medreaban, y crecían más y más cada año. Aegon, el menor, el mayor de los 2 hijos de Rhaenyra, tenidos con el príncipe Daemon, era el amo del joven dragón Tempestad. Si bien aún no lo había montado, Viserys, su hermano pequeño, cargaba en todo momento su huevo. Melis, la reina roja, la dragona de Rhaenys, se había vuelto perezosa, pero aún era temible si se ofuscaba. Las gemelas del príncipe Daemon, habidas con la Laena Velaryon, aún estaban también por convertirse en jinetes de dragón. La esbelta bailarina lunar de color verde claro sería pronto suficientemente grande para llevar a su lomo a Baela, su dueña, y aunque del huevo de su hermana Rhaena había eclosionado un ser deforme que había vivido tan solo unas horas, Syrax había puesto hacía poco otra nidada. Se entregó a Rhaena uno de aquellos huevos y se dice que dormía con él todas las noches y rezaba por tener un dragón comparable al de su hermana. Es más, otros 6 dragones habían establecido su guardia en las cavernas humeantes de Monte de Dragón. Por encima del castillo estaban Ala de Plata, la antigua montura de la bondadosa reina Alicent, Bruma, la bestia de color gris claro que había sido el orgullo y pasión de Sir Laenor Velaryon,
El viejo y veterano Vermithor, sin montar desde la muerte del rey Jaehaerys. Al otro lado de la montaña habitaban 3 dragones salvajes, jamás reclamados ni montados por hombre alguno, vivo o muerto. La plebe los había bautizado como el ladrón de ovejas, el fantasma ceniciento y el caníbal. Buscad jinetes que domen a Ala de Plata, Vermithor y Bruma, y tendremos 9 dragones contra los 4 de Aegon. Montad y volad con sus congéneres monteses y tendremos una cifra de 9, sin contar a Tempestad, señaló la princesa Rhaenys. Así es como ganaremos esta guerra. Lord Certigar y Lord Staunton coincidieron. Aegon el Conquistador y sus hermanas habían demostrado que caballeros y huestes nada podían contra el fuego y la sangre. Celtigar apremió a la princesa a volar de inmediato contra desembarco del rey y reducirla a huesos y cenizas. ¿Y de qué nos servirá, mi señor?, le preguntó la serpiente marina. Queremos gobernar la ciudad, no queremos quemarla hasta los cimientos. Jamás llegaremos a eso, insistió Celtigar. El usurpador no tendrá más remedio que oponérsenos con sus propios dragones. Es seguro que nuestros 9 superarán a sus 4. ¿A qué precio?, preguntó la princesa Rhaenyra. Mis hijos cabalgarían sobre 3 de esos dragones, os recuerdo, y no serán 9 contra 4. No tendré fuerzas para volar hasta dentro de un tiempo. ¿Y quién va a montar a Ala de Plata, Vermithor y Bruma? ¿Vos, mi señor? Me cuesta creerlo. Serían 5 contra 4, y uno de los suyos es Vhagar. Eso no supone ninguna ventaja. Sorprendentemente, el príncipe Daemon se mostró de acuerdo con su esposa. En los peldaños de piedra, mis enemigos aprendieron a huir y ocultarse cuando veían las alas y oían los rugidos de Caraxes, pero ellos carecían de dragones. No es fácil para un hombre llegar a matadragones, pero otros dragones pueden serlo fácilmente, y así lo han sido. Cualquier maestre estudioso de la historia de Valyria os lo confirmará. No lanzaré a nuestros dragones contra el usurpador, a menos que no tenga más remedio. Hay otros modos de emplearlos, y mejores. A continuación, el príncipe expuso su estrategia ante el Consejo Negro. Es preciso que Rhaenyra tenga una coronación, a fin de reaccionar ante la de Aegon. Después enviaríamos cuervos para exigir a los señores de los 7 reinos que declaren lealtad a su auténtica soberana. Debemos librar las guerras con palabras antes de entrar en liza, prosiguió el príncipe. Los señores de las grandes casas custodiaban la llave de la victoria, insistió. Sus banderizos y vasallos lo seguirían a donde condujeran. Aegon el usurpador se había ganado la lealtad de los Lannister de Roca Casterly y Lord Tyrell de Alto Jardín. Era un niñato en pañales, cuya madre como regente seguramente se alinearía con el dominio con sus poderosos abanderados. Los Hightower, por el resto de los grandes señores del reino, estaba aún por significarse. Bastión de Tormenta se pondrá de nuestra parte, dijo la princesa Rhaenys, que compartía su sangre por parte de madre, y de quien el difunto Lord Boremund siempre había sido su partidario acérrimo. El príncipe Daemon tenía buenos motivos para confiar en que la doncella del valle atrajera a sí mismo al nido de águilas a su bando. A su juicio era indudable que Aegon buscaría el apoyo de Pike, pues tan solo con la ayuda de las Islas del Hierro podrían Aegon albergar esperanzas de imponerse a las fuerzas de la casa Velaryon en la mar. Pero los hijos del Hierro eran célebres por su volubilidad, y Dalton Greyjoy adoraba la sangre y la batalla. Muy fácilmente podrían persuadirlo de que apoyara a la princesa. El norte quedaba demasiado remoto para tener importancia en la lucha, a fe del consejo. Cuando los Stark hubieron reunido sus péndones y emprendieron la marcha hacia el sur, la guerra ya habría acabado. Aquello dejaba tan solo a los señores de los ríos y un atajo de gentes belicosas comandadas oficialmente al menos por la casa Tully de Aguas Dulces. Tenemos enemigos en las tierras de los ríos, dijo el príncipe. Si bien no todos osan aún mostrar sus colores, necesitamos un lugar donde puedan congregarse,
una base continental bastante amplia para albergar una hueste considerable y bastante fuerte para resistir ante las fuerzas que puede enviar el usurpador contra nosotros. Mostró un mapa a los señores. Aquí, en Harrenhal. Así decidió. El príncipe Daemon dirigiría el asalto contra Harrenhal a lomos de Caraxes, mientras que la princesa Rhaenyra se quedaba en Rocadragón hasta recuperar fuerzas. La flota Velaryon taponearía el gaznate para luego alejarse de Rocadragón y marca deriva y cortar el paso a toda nave que entrase o saliese del Bahía de Aguas Negras. Carecemos de fuerzas para tomar Desembarco del Rey al asalto, dijo el príncipe Daemon, y nuestros enemigos no tienen esperanza alguna de capturar Rocadragón. Pero Aegon está muy verde y esos petimetres son fáciles de provocar. Tal vez podamos aguijonearlo para que emprenda una acometida, llevado por un arrebato. La serpiente marina capitanearía la flota mientras que la princesa Rhaenys la sobrevolaría, a fin de evitar que sus émulos atacasen sus naves con dragones. Entretanto, los cuervos partirían hacia Aguas Dulces, Nido de Águilas, Pike y Bastión de Tormentas, con intención de recabar la alianza de sus señores. Nosotros mismos deberíamos portar tales misivas, dijo Jaehaerys, el hijo mayor de la soberana. Los dragones se ganarán a los señores más velozmente que los cuervos. Su hermano Lucerys estuvo de acuerdo e insistió que Jace y él eran ya hombres, o para el caso estaban a punto de serlo. Nuestro tío nos acusa de ser Strong bastardos, pero cuando los señores nos vean a lomos de dragones se darán cuenta de que es una falacia. Tan solo los Targaryen somos jinetes de dragón. Champiñón nos narra que la serpiente marina gruñó ante esto e insistió que los tres mozos eran Velaryon, si bien sonrió al decirlo con la voz henchida de orgullo. Hasta el joven Joffrey participó, ofreciéndose a montar su propio dragón, Tyraxes, y acompañar a sus hermanos. La princesa Rhaenyra lo prohibió, ya que Joff contaba tan solo 11 años, pero Jaehaerys tenía 14, Lucerys 13. Eran jóvenes osados y apuestos, diestros con las armas y llevaban bastante tiempo sirviendo como escuderos. Si vais, será como legados, no como caballeros, les dijo. No debéis participar en la lucha. Hasta que ambos jóvenes juraron solemnemente sobre un ejemplar de la estrella de 7 puntas, Su Alteza no consistió en usarlos de portavoces. Se decidió que Jace, por ser el mayor de ambos, asumiría la misión más larga y peligrosa, la de volar primero a Nido de Águilas para tratar con la Dama del Valle, luego a Puerto Blanco para ganarse a Lord Manderly y por último Invernalia, a fin de reunirse con Lord Stark. La encomienda de Luke sería más breve y segura. Debía volar a Bastión de Tormentas, donde se esperaba que Borros Baratheon lo recibiese amigablemente. Al día siguiente se celebró una apresurada ceremonia de coronación. La llegada de Sir Stephen Darkling, miembro de la Guardia Real de Aegon, fue ocasión de gran deleite en Rocadragón. Sobre todo, tras saberse que sus lealistas y él, Sir Otto, los motejó de cambiacapas al ofrecer una recompensa por su prendimiento, habían recuperado la corona robada del rey Jaehaerys el Conciliador. 300 pares de ojos observaban cómo el príncipe Daemon Targaryen colocaba la corona del viejo rey en la cabeza de su esposa y la proclamaba Rhaenyra de la casa Targaryen, la primera de su nombre, reina de los Ándalos y los Rhoynar, los primeros hombres. El príncipe se reservó el título de protector del reino y Rhaenyra nombró a su primogénito Jaehaerys príncipe de Rocadragón y heredero del trono de hierro. Su primer acto regio fue declarar traidores y rebeldes a Sir Otto Hightower y la reina Alicent. En cuanto a mis hermanos y a mi querida hermana Eleana, anunció que vengan a Rocadragón, hinquen la rodilla y me supliquen clemencia, y con sumo gusto les perdonaré la vida, y los volveré a acoger en mi corazón, ya que son sangre de mi sangre, y ningún hombre o mujer es más maldito que quien mata a los de su estirpe. La coronación de Rhaenyra llegó a oídos de la Fortaleza Roja al día siguiente, lo cual produjo un gran disgusto a Aegon, al segundo de su nombre. Mi hermana y mi tío son culpables de alta traición, declaró el rey. Los quiero prendidos, los quiero encarcelados y los quiero muertos. Las mentes más preclaras del Consejo Verde deseaban parlamentar
La princesa debe comprender que su causa está perdida, dijo el gran maestre Orwell. Un hermano no debe de guerrear contra una hermana. Enviadme a ella para que podamos hablar y alcanzar un acuerdo amistoso. Aegon no quiso saber nada del asunto. El septon Eustace nos narra que acusó al gran maestre de deslealtad y consideró arrojarlo a una celda negra con sus amigos negros. Pero cuando las dos reinas, a la sazón de su madre y la reina Alicent, y su esposa la soberana Eleana hablaron a favor de la propuesta de Orwell, el obstinado rey cedió a regañadientes. Así pues envió al gran maestre Orwell al otro lado del Bahía de Aguas Negras con bandera blanca, al mando de una comitiva en la que se contaban Sir Harry Cargill de la Guardia Real, Sir Wayne Hightower de la Guardia de la Ciudad, junto con un nutrido grupo de escribanos y septones, Eustace entre ellos. Las condiciones ofrecidas por el monarca eran generosas, declara Monkun en su relato verídico. Si la princesa lo reconocía como rey y hacía voto de obediencia ante el trono de hierro, Aegon II la confinaría en su solar de Rocadragón y le permitiría legar tanto la isla como el castillo a su hijo Jaehaerys. A su segundo hijo Lucerys lo reconocerían como el legítimo heredero de Marcaderiva y de las tierras y posesiones de la casa Velaryon. Sus hijos, habidos con el príncipe de Aemon, Aegon el Menor y Viserys, recibirían puestos de honor en la corte, el primero como escudero del monarca y el segundo como su copero. Se otorgaría el indulto a todo señor o caballero que hubiera conspirado traicioneramente con ella contra su auténtico rey. Rhaenyra escuchó tales condiciones en petro silencio, y luego preguntó a Orwell si recordaba a su padre, el rey Viserys. «Desde luego, Alteza», respondió el maestre. «Quizá podéis decirnos a quién nombró heredera y sucesora», dijo la reina con la corona puesta. «A vos, Alteza», respondió Orwell. Rhaenyra asintió y dijo: «Con vuestra propia lengua reconocéis que soy vuestra reina legítima. ¿Por qué entonces servís a mi hermano el usurpador?» Monkun nos dice que Orwell replicó con un largo y erudito alegato en el que citó la ley Andal y el Gran Consejo del 101. Champiñón afirma que se puso a farfullar, y se le vació la vejiga. Fuera como fuese, su respuesta no satisfizo a la princesa Rhaenyra. «Un gran maestre debe conocer la ley y obedecerla», dijo Rhaenyra a Orwell. «No sois un gran maestre, y no atraéis sino vergüenza y deshonra a esa cadena que portáis». Mientras Orwell protestaba débilmente, los caballeros de Rhaenyra la despojaron de la cadena propia de su cargo y lo obligaron a posternarse, mientras la princesa otorgaba la cadena a su maestre Gerardis, a un auténtico y leal servidor del reino y de su ley. Al expulsar a Orwell y a los otros enviados añadió: «Decida mi hermano que tendré mi trono, o si no, tendré su cabeza». Mucho después de que terminase la danza, el trovador Luceón de Thar compuso una triste balada titulada «Adiós, hermano mío». Aún se canta hoy en día. Mucho después de que terminase la danza, el trovador Luceón de Thar compuso una triste balada titulada «Adiós, hermano mío», que aún se canta hoy en día. La trova presume el relatar de la última reunión entre Sir Harry Cargill y su gemelo, Sir Erric. Cuando Orwell y los suyos embarcaron con rumbo a desembarco del rey, Sir Erric había juramentado su espada a Aegon, Sir Erric a Rhaenyra. En ella, cada hermano trata de persuadir al otro para cambiar de bando. Tras fracasar, intercambian declaraciones de amor y parten sabiendo que la próxima vez que se vean será como enemigos. Es posible que dicha despedida en efecto tuviese lugar aquel día en Rocadragón. No obstante, ninguna de nuestras fuentes la menciona. Aegon II, de 22 años, era veloz en la cólera y lento en el perdón. La negativa de Rhaenyra a aceptar su reinado lo enfureció. «Le ofrecí una paz honrosa y la muy puta me ha escupido en la cara», declaró. «Lo que pase después será culpa suya». Y lo que pasó después fue la guerra.